Primero, darles la bienvenida a todos a esta segunda sesión, o todas, ¿cierto? A esta segunda sesión de capacitación de Canvas intermedio. Hoy día vamos a tratar un tema bastante importante, ¿cierto? Que se complementa con lo que realizamos ayer. Y mi compañera Kisi González, ¿cierto? Que es ATP, también de la unidad de TEA, nos va a hablar de un tema relevante e importante que debemos conocer todos y aplicar, obviamente, en nuestros cursos. Así que voy a dejarlos entonces con Kisi. Muchas gracias, Leo. Hola, buenos días. Espero que todos estén muy bien. Quiero saber si me escuchan bien, porque yo escucho muy bajito todo. Entonces, sí, todo súper genial. Hoy día voy a empezar a compartir pantalla para que veamos, empecemos a trabajar ya en el segundo módulo, en el tema número 2. Entonces, ay, justo me pasó lo que no me gusta que me pase. Sí. Voy a compartir pantalla, ahora sí. Y bueno, acá sí pueden ver, ya estamos en nuestro curso, en el módulo 2, ¿ya? El logro de aprendizaje de este módulo es que empecemos a aplicar elementos del diseño instruccional en la formulación y en la construcción de nuestro curso de Canvas. Y para eso, el primer tema del que vamos a hablar hoy día es la ruta de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué consideramos nosotros una ruta de aprendizaje? Es básicamente un documento donde nosotros vamos a poner toda la información de las actividades que los estudiantes tienen que hacer, de las actividades evaluadas que los estudiantes tienen que hacer, en esta tabla, en este formato, en donde vamos a como declarar la información necesaria para que los estudiantes la tengan clara. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en nuestra guía de aprendizaje nosotros pusimos ciertas evaluaciones diagnósticas, evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, ya exámenes, pruebas, entregas de trabajo, etcétera. Pero los estudiantes no necesariamente van a tener acceso a esa guía de aprendizaje, o puede resultarles demasiado complicado, o simplemente ustedes no quieran que vea todo lo que van a realizar, sino que simplemente las actividades que son, por así decirlo, más importantes, como las evaluaciones. Entonces, nosotros vamos a compartir esta ruta de aprendizaje con ellos en nuestra página de inicio, al inicio del módulo de bienvenida, en algún lugar dentro de Canvas, ¿ya? Y esta ruta de aprendizaje se va a completar con los datos que nosotros vamos a extraer de la guía, ¿ya? Obviamente las fechas que van a ser tentativas, sabemos que muchas veces por temas ajenos a nosotros o por parte del mismo calendario no tenemos una fecha exacta, pero podemos ir haciendo una estimación de las fechas de los meses en los que se van a realizar estas actividades, los aprendizajes esperados o los logros de aprendizaje que van a salir, en este caso de la guía, los indicadores de logro, el contenido a evaluar y la actividad. Ya, por ejemplo, que vamos a evaluar, no sé, algo asociado a fórmulas matemáticas, entonces eso lo vamos a hacer a través de una prueba y vamos a declarar si esta actividad es sumativa, o sea, va a llevar nota o un porcentaje, o es formativa, si simplemente va a cumplir con saber cómo va el desarrollo de los estudiantes en este contenido. ¿Ya? Nosotros vamos a compartirles, esto ya está en plataforma, este cuadro, ¿ya? Y es importante también que lo tengamos en cuenta porque nos va a permitir generar también un orden en nuestras aulas en Canvas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que nosotros planteemos en la guía de aprendizaje, todas las actividades que planteemos en la ruta de aprendizaje, nosotros las vamos a llevar a nuestras aulas y vamos a empezar a trabajar con algo que es parte del tema 2, que tiene que ver con la navegación forzada. Voy a pasar ahora a mi aula de prueba para empezar como a explicar un poco este tema. Pero ¿a qué nos referimos con la navegación forzada? Es que los estudiantes puedan ir revisando los contenidos de la manera en la que yo necesito que ellos lo vayan viendo. Ya voy a intencionar la forma en la que los van a ver.
Todo lo que vamos a ver en esta primera parte, todo lo que vamos a ver en este tema número 2, está asociado a cómo yo quiero que los estudiantes vean el curso, ya a lo que yo quiero que vean o que no vean. Entonces, la navegación forzada va a tener relación con que el estudiante, por ejemplo, no va a poder ver un módulo 2 si no ha pasado antes, por ejemplo, por el módulo 1. Es la forma fácil de explicar. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Ya? Nosotros tenemos opciones en Canvas para que el estudiante sí o sí tenga que revisar todos los materiales que nosotros dejemos antes de, por ejemplo, completar una evaluación o de seguir con el otro módulo. Nuestro curso de intermedio y el curso elemental, si lo recuerdan, está hecho de esa manera, porque para nosotros es importante que se puedan ir siguiendo el curso natural que nosotros hemos planificado para ustedes. Yo, por ejemplo, acá en la unidad 0, tengo 4, en este caso, páginas, que quiero que los estudiantes vean antes de pasar a la unidad 1, ¿ya? Entonces, para eso, me voy a ir a estos 3 botoncitos de edición, voy a hacer clic en editar, y acá voy a tener entonces las configuraciones del módulo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la unidad 0, la cual, por ejemplo, voy a poder bloquear hasta cierta fecha, o sea que no va a estar abierta hasta, por ejemplo, 26 de junio a las 8 de la mañana. Ahí recién a esa hora se va a abrir este módulo para que los estudiantes lo vean. Y también tenemos, perdón, los requisitos, ¿ya? Al hacer clic acá en requisitos, yo voy a dejar, por ejemplo, que los estudiantes completen todos los ítems en orden secuencial o, si es que llegara a ser necesario su asignatura, que solo completen uno. Por ejemplo, si ese módulo es más de repaso, podrían completar tal vez solamente una evaluación o la lectura de un PDF, pero nosotros sugerimos que para realizar una buena navegación forzada, los estudiantes deban seguir el orden secuencial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá abajo me va a aparecer qué tienen que ir haciendo con cada uno de los contenidos que tengo. Por ejemplo, con la presentación de asignatura, si tienen que ver el ítem, está la opción de que acá al lado de cada uno de estos materiales aparezca un check, ¿ya? O en algunos casos de que puedan escribir en la página. En general, como la mayoría de nosotros trabajamos con materiales visuales, ya con textos, con presentaciones, con videos, con muy pocas veces se utiliza el audio, simplemente con que el estudiante haga clic en abrir la página y después en siguiente, o sea, ver el ítem, ya vamos a tener en este caso listo este tema. Podemos ir agregando más requisitos dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos, ¿ya? De todas formas, esto siempre irlo dejando con el ver ítem. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende en este caso por qué la unidad 0, por ejemplo, no tengo un prerequisito de que no hay nada antes? Por lo tanto, solo me van a aparecer requisitos que tienen que cumplir dentro del mismo módulo. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? No, una pregunta nomás que sí. ¿Sí? ¿Es recomendable tener construido todos los módulos para después ir a esta parte de configuración? Sí, es necesario que tengamos construido todos los módulos para ver esta configuración, ¿ya? Porque de esa manera vamos a tener claro que vamos a poder tener ya ordenado cómo queremos que se vea nuestro curso. Muchas veces, incluso a mí me ha pasado en construcción con otros cursos, en que nos aparece después de ciertas semanas que hay un texto que calza perfecto en la unidad 3, entonces y ahí los estudiantes podrían haber ido en la unidad 4. Entonces siempre es necesario tener todo lo mejor, lo más avanzado y construido posible para poder trabajar esta configuración. ¿Ya? En general, cuando los profesores no tienen todo construido, lo que se tiende a hacer es simplemente ocultar los módulos y irlos presentando de manera manual. Este tipo de navegación forzada
se tiende a utilizar un poco más cuando los estudiantes no tienen, en este caso, la compañía constante de un docente. No sé si se entiende la diferencia. Sí, muy bien. Yo tenía una inquietud y lo hemos Ujú, conversado con el colega Leonel y también con David Castro. Es la situación de que he percibido que los estudiantes no revisan el material. ujú, Entonces, estábamos pensando, ¿cómo yo me cercioro que el estudiante lo revisó? Una modalidad sería lo que explica usted. ujú. Pero el otro decía, dentro del módulo, al finalizar el módulo, construir un test. Un test muy simple, a lo mejor preguntándole qué dice el párrafo 1, qué dice el apunte 2, listo. Y ahí la pregunta es, ¿yo le podría colocar un puntaje mínimo que el alumno deba cumplir para continuar? Porque si no lo cumple, lo esfuerzo a repetir la actividad, algo así como una especie de algoritmo se podría hacer. Ya. Tengo dos respuestas. La primera es que nosotros cuando termine de hacer toda la configuración del módulo 1 y el módulo 2, voy a irme a una opción que nos da la opción de ver qué tanto ha visto el estudiante, ¿ya? Está en la parte de nuevas analíticas, también se puede ir viendo de uno en uno, de estudiante por estudiante. Sin embargo, no podemos, Canvas no tiene la opción de que uno pueda, por ejemplo, hacer una actividad con un puntaje mínimo y que si no lo logra, repetir el módulo. ¿Ya? Lamentablemente Canvas no tiene esa opción. Caminos de dominio podría ser, me dice acá Vivian. Prende tu micrófono para... Sí, tranquilo. Ya, acá me soplan por interno que Vivian tiene acá. Hola, buenos días. No sé si se escucha. Sí. Bueno, podría ser caminos de dominio, pero en realidad es una herramienta que requiere de bastante más preparación. De hecho, es una herramienta que vamos a trabajar en el curso avanzado. Entonces, en este caso, yo me iría por el camino que dice Kisi y porque la navegación forzada permite ver el progreso por estudiante, que probablemente es lo que va a ver Sí, Kisi a continuación. sí. Un aporte a lo que estaba preguntando Mauro. Si tú podrías agregar alguna evaluación, ¿cierto? Y que esa evaluación se tiene que completar, se tiene que hacer, ¿ya? Eso es lo que sí podrías controlar con esta navegación forzada. Si no has hecho la evaluación, entonces no puede pasar a lo que continúa en el siguiente módulo, ¿sí? Pero no con una calificación mínima, de obtención de una calificación mínima, ¿sí? Pero sí podrías tener ese elemento ahí que evalúa y que te puede servir a ti, ¿cierto? O a cualquier profesor le puede servir para hacer un análisis respecto de si los estudiantes están mirando o no el material que has puesto a disposición. Gracias. Ya. Entonces, luego de que voy a continuar, ya que habíamos en este caso editado el módulo 0 con sus requisitos por cada uno de los materiales que tenemos, vamos a ir a guardar y en este caso, bueno, me aparece esto porque es este curso de prueba, entonces ya me había parecido que otros estudiantes habían pasado, etcétera, pero a ustedes no les debería aparecer este mensaje, ¿ok? Si nos vamos entonces, acá ya nos aparece, antes que eso, que tenemos este requisito de que se tienen que completar todos los ítems antes de continuar. Si nosotros nos vamos a la unidad 1, aunque yo publique la unidad 1, los estudiantes obviamente van a poder verla, pero al plantear la navegación forzada otra vez en los tres puntitos en editar, nos va a aparecer acá los prerequisitos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el prerequisito para la unidad 1 es que se complete la unidad 0. Y otra vez, como trabajamos en la unidad 0, los requisitos es que los estudiantes completen todo en un orden secuencial. ¿Ya? Vamos a guardar entonces también de nuevo. Y en este caso, publicamos en el módulo 2
Vamos a editar nuevamente y acá tenemos como prerequisito la unidad 0 y la unidad 1, ¿ya? Y lo mismo, que los estudiantes deben ver las cosas en un orden secuencial. Después de que yo, si se dan cuenta, acá ya me aparece que el prerequisito es que hayan visto la unidad 1 y que se tienen que completar todos los ítems. Si nos vamos nosotros acá, a donde aparece ver flujo de, perdón, nuevas analíticas, nos van a aparecer una serie de opciones donde podemos ir viendo lo que los estudiantes han visto o no. Por ejemplo, calificación del curso, ya acá obviamente no me aparece nada porque no tengo pruebas activas. La actividad semanal en línea, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuántas personas en la última semana han entrado efectivamente al curso a ver las cosas. Lo que han hecho los estudiantes, la participación de cada estudiante, ¿ya? De uno, y que esta información, por ejemplo, de las tareas, de la lista de clases o de la actividad, me hagan un reporte en formato CSV. Entonces, acá nosotros podemos entrar a revisar si los estudiantes finalmente han podido trabajar en el curso o no. ¿Se entiende esta parte de las nuevas analíticas? Sí. Sí, súper, muchas gracias. Ahora, nosotros cuando entramos a Moodle, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes entran a nuestro curso, ustedes entran a esta página de inicio. Nosotros planificamos que la primera información que ustedes revisaran fuera la bienvenida, obviamente, a nuestro curso con la información más importante que nosotros consideramos, ya los aprendizajes, las horas cronológicas, etc. Y acá abajo, todos ustedes van a ver el botón que dice Comencemos, que nos lleva, en este caso, a los módulos que, si se dan cuenta, en mi curso, mi página de inicio, es directamente los módulos. ¿Ya? ¿Cómo nosotros configuramos tener esta primera página de inicio? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, y a diferencia de lo que hemos hablado de que siempre trabajemos en las cosas en módulos, nos vamos a ir a donde dice páginas. Acá a nuestro lado izquierdo. Aquí vamos a tener todas las páginas que se han creado, que hemos creado nosotros. Vamos a hacer clic en el más y vamos a crear una nueva página, que en este caso yo le voy a poner página de inicio 25 del 06. He creado algunas más para no perderme. Entonces, por ejemplo, acá podemos dar la bienvenida, colocar los horarios, por ejemplo, colocar la ruta de aprendizaje en formato PDF para que los estudiantes la puedan revisar. Podemos dar los links de conexión, ya algún video de presentación, lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Y podemos configurar también lo mismo que ustedes vieron en nuestro curso, cargar una imagen que nos permita entonces hacer esta especie de hipervínculo a nuestros módulos. Cargamos la imagen, esto voy a hacer un poquito más rápido porque igual es parte de lo que ya hemos visto. Y me voy entonces a módulos. No sé por qué no me aparece la opción. Ahí sí. Entonces, aquí ya podemos ver que si bien creé la página de inicio, esta todavía no está publicada acá. Para eso, volvemos a nuestras páginas. Me salí sin querer, perdón. Voy a mi página de inicio, la publico primeramente y luego la pongo acá en nuestros 3 puntitos, ocupo usar como página de inicio. ¿Ya? Voy a colocar entonces que diga página de inicio acá abajo. Voy a volver a mi tablero principal del curso, que en este caso es este. Y acá entonces
voy donde dice elegir página de inicio y pongo que mi página de inicio es la página de inicio 25 del 06. Guardamos. Entonces, ahora mi página de inicio ya no van a ser mis módulos directamente, sino que va a ser toda esta información que nosotros dejamos y que si le hacemos clic en este botoncito, nos va a llevar a la información que nosotros queremos revisar. ¿Se entendió esta información sobre la página de inicio? ¿Hay alguna duda? Por lo que veo. ¿No? Podemos seguir entonces. Ok. Entonces, como última parte de este tema sobre la navegación y sobre cómo nosotros queremos que el estudiante vea nuestro curso, vamos a trabajar en configurar nuestro menú izquierdo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en el curso en el que ustedes están inscritos en intermedio, hay muchos elementos que no se van a ver, que dicen deshabilitados y que no son visibles para los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, las tareas, las páginas, los archivos. Y esto no es porque nosotros no queramos que ustedes vean las tareas, sino que queremos intencionar que todo lo que los estudiantes vean, o sea, que ustedes vean, lo vean desde los módulos, lo vean en un contexto asociado, ¿ya? Porque fácilmente ustedes podrían ir a tareas y ver que hay, voy a mostrarlo solo lo voy a mostrar en mi aula de prueba. Pueden ver, por ejemplo, que hay tareas y pueden ver que aparecen así. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 1, tarea 2, tarea 3, sin un contexto, sin saber a qué contenidos vimos para realizar esa tarea, sin saber a qué módulo corresponde, sin saber fecha de realización, si estoy empezando la unidad con esta tarea, si la estoy cerrando. Entonces, para evitar que los estudiantes busquen información en estos puntos como tal y intencionando, como les decía, que vean todo desde los módulos y desde esta página principal, es que nosotros acá en nuestro módulo, en nuestro menú que está a la izquierda, vamos a ir a configuraciones, donde van a estar los detalles del curso, ya los nombres, etcétera. Vamos a ir a la opción de navegación y acá vamos a ordenar los ítems de la forma en la que nosotros queramos que los estudiantes lo vean. ¿Ya? Por ejemplo, yo siempre quiero que vean primero los módulos, los anuncios y luego los foros de discusión. Pero no quiero que vean las tareas, no quiero que vean las calificaciones, no quiero que vean quiénes más están en el curso aparte de ellos. Y todo esto se va a ir bajando, ¿ya? Todo esto entonces va a quedar oculto para el estudiante. Ahora, por ejemplo, si no quiero estar haciendo tanto clic, yo con estos 8 puntitos que aparecen acá al lado, puedo simplemente irlos arrastrando hacia abajo, ¿ya? De esta manera, debería, a ver, yo creo que por ahí ya debería verse un cambio grande. Vamos a guardar y si nos damos cuenta, ya nos aparece, como yo había puesto, primero la página de inicio, luego los módulos, luego los anuncios, etcétera. Y van a ver las tareas, las personas, etcétera, no van a aparecer disponibles para los estudiantes. De esta manera, insisto, porque de verdad es muy importante que para que todo tenga sentido, nuestra guía de aprendizaje, nuestra ruta de aprendizaje se pueda ver reflejada bien en Canvas, es importante que intencionemos el uso de la plataforma siguiendo nuestra planificación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta este momento? No, está claro. Súper. Esta parte sí es un poquito más práctica, es un poco más técnica, por así decirlo. Y ya que no hay ninguna duda, voy a darle el paso en este caso a Vivian, que va a empezar a trabajar el tema 3 con ustedes, que tienen que ver con las herramientas especializadas para las evaluaciones, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir. Sí. No, Kisi, no dejes de compartir. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí. Ya. Me parece que faltó la herramienta ver progreso dentro de módulos. No sé si Sí, puede. tienes toda Sí, la razón. porque también es una herramienta interesante que arroja información rápida de qué es lo que ha ido revisando el estudiante respecto del módulo.
Por ejemplo, a mí me aparece todo bloqueado porque yo no he visto nada del curso. En cambio, Marcelo, en este caso, desbloqueó el primer módulo. Ahora, esta herramienta funciona siempre en la dinámica de que esté la navegación forzada, porque si no está la navegación forzada, va a aparecer como que los estudiantes revisaron todos los materiales. Entonces, también esa es una herramienta rápida para ver si es que los estudiantes miraron o no el material que se dispuso en plataforma, que es parte de lo que preguntaba el profesor Mauro, por ejemplo. Así que eso, eso quería. Sí, muchas gracias, Vivi. No hay Ya, problema. te doy el paso entonces para que empecemos a trabajar en estos instrumentos de retroalimentación y todo esto que tú ya conoces tan bien. Ya, voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos trabajar. Ya, no sé si ya se ve el tablero. Sí, ya, perfecto. Entonces, profesores, estimados y estimadas, lo que vamos a trabajar nosotros corresponde al tema 3 en cuanto a herramientas especializadas para evaluación en Canvas UTEM. Nosotros en el curso elemental vimos cómo ir configurando herramientas como tareas, foros, exámenes principalmente, pero hay algunas herramientas que dentro de estas opciones se pueden ir profundizando y que les van a ser sumamente útiles, ¿ya? En primer lugar, vamos a revisar algunos conceptos claves relacionados con los instrumentos de retroalimentación. Recordemos que la retroalimentación es un elemento fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, no solamente nos sirve para certificar el aprendizaje de los estudiantes al final del proceso, sino que también nos sirve para, en modo diagnóstico, tomar decisiones respecto de si lo que estuvimos preparando es adecuado o no para el grupo de estudiantes con el que vamos a trabajar, si es que hay que desarrollar tal vez alguna modificación a lo largo del curso. Por eso tenemos evaluaciones tanto formativas como sumativas, que son las que tienen calificación propiamente tal. Entonces, el proceso de evaluación y retroalimentación a los estudiantes, que es esta entonces guía que se le entrega a ellos una vez que se ha desarrollado algún tipo de evaluación, es fundamental. Y para eso entonces nosotros tenemos algunos instrumentos pedagógicos que son fundamentales, que nosotros conocemos como de manera genérica como las pautas de evaluación. Pero estas pautas de evaluación tienen distintos tipos y también una estructura que es importante conocer y seguir porque da bastante claridad, ¿ya? Claridad para ustedes al momento de evaluar y también claridad para los estudiantes al momento de ser evaluados. De hecho, estos instrumentos de evaluación deben ser entregados a los estudiantes en conjunto con las instrucciones de los trabajos. Eso es, insisto, bastante importante, al igual como, por ejemplo, nosotros lo hicimos en el curso elemental con la actividad final, donde ustedes podían ver inmediatamente la rúbrica con la cual iban a ser evaluados, por ejemplo. Entonces, ese es un elemento relevante porque también disminuye la incertidumbre de los estudiantes al momento de ser evaluados, ¿sí? Entonces, eh, partamos por ahí. Los tipos de instrumento que nosotros vamos a trabajar, en este caso va a ser primero la lista de cotejo. Una lista de cotejo se caracteriza porque los niveles de logro de los estudiantes se evalúan de manera dicotómica, es decir, ¿se logró o no se logró? ¿De acuerdo? Entonces, suele estar relacionado con temas más bien procedimentales. Eh, por ejemplo, entregó el trabajo, por decir cualquier cosa, en la fecha establecida, sí o no, es dicotómico, logrado o no logrado, sí o no, cumple o no cumple. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un elemento importante, ¿ya? Acá tenemos entonces los indicadores, ¿ya? Y acá el logrado no logrado y siempre también se puede colocar una columna para establecer observaciones, ¿sí? Esta es una, insisto, estructura de lista de cotejo. Es dicotómica respecto de los niveles de logro, ¿de acuerdo? Luego
vamos a tener la segunda opción que corresponde a una escala de apreciación. Aquí, a diferencia de la lista de cotejo, los niveles de logro no son dicotómicos, están más escalados, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí podemos entonces ir visualizando indicadores que son un poco más complejos. Ya podría ser de descripción, quizás, de definiciones, de tal vez reflexiones. Entonces ya no es cumple o no cumple, sino que puede haber una graduación mayor. Por eso es que nosotros acá tenemos la descripción de los indicadores y ya ahora no es dicotómico, sino que destacado, satisfactorio, suficiente, insuficiente. ¿Sí? Entonces va en una mayor escala. La recomendación es que idealmente siempre se consideren 4 niveles de logro. ¿Por qué? Porque si se considera un número impar, como podría ser 3, los profesores tendemos a decir, bueno, si estuvo más o menos. Entonces, nos vamos por al medio. Y el ideal es que nosotros al momento de evaluar tomemos posición respecto de si el trabajo estuvo mejor o peor. Entonces, si nosotros establecemos 4 niveles de logro, sí vamos a poder tomar una posición al respecto. Entonces, esa es la sugerencia, que sean 4 niveles de logro. Y por último, tenemos la rúbrica, ¿ya? Si se fijan, cada instrumento tiene sus características específicas, ¿ya? Porque muchas veces nos hemos topado con que nos indican que nos envían la rúbrica, pero en realidad nosotros la miramos y puede que se parezca más a una escala de apreciación o a una lista de cotejo, y no es una rúbrica. ¿Por qué? Porque una rúbrica tiene la gran característica de que existe una descripción de qué se considera para establecer un nivel de logro en particular. Yo describo los niveles de logro, ¿sí? Entonces, para que un estudiante tenga el puntaje de destacado, acá está la descripción de qué es lo que tiene que cumplir. Lo mismo con satisfactorio, lo mismo con suficiente, lo mismo con insuficiente. ¿Sí? Hay una descripción. Yo le digo al estudiante qué considero específicamente para que usted logre el nivel destacado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tengo acá las dimensiones y acá está la descripción de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental. Esta es tal vez la herramienta que requiere más tiempo de elaboración. ¿Sí? Porque hay que intentar pensar en más o menos todas las posibilidades que se podrían dar al momento de evaluar y considerarlas dentro de la rúbrica. ¿Sí? Entonces, requiere, insisto, bastante tiempo de elaboración, pero también es la que entrega mayor claridad tanto para los estudiantes como para el profesor al momento de realizar la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una rúbrica. ¿Ya? Eso es lo que deben tener muy, muy presente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, una sola consulta. Por favor, profesor, dígame. Ahí, en ese mismo caso, Ujú. usted puso 5 Son, puntos, 4 puntos, sí, 3 sí. puntos, Ujú, 1 punto. Entonces, alguien diría, si el estudiante no cumplió dicha dimensión 1, no la entregó, ujú. ¿dónde le coloco 0 puntos? Entonces, Lo eso que pasa, también habría que tener consideración. o sea, este es un ejemplo y todo se puede ajustar, profesor. O sea, Ya, usted podría partir desde el punto cero y no hay ningún problema. Eso es completamente modificable. Es solo un ejemplo. Eso es importante que también lo tengan en consideración. No hay como una obligación de partir del punto uno en ninguna de las escalas ni instrumentos. Es solo un ejemplo. Si quiere usted parte del cero, este fue solo un ejemplo. Profesor Alejandro, tiene la mano levantada. Vivian, buen día, buen día. Buen día. Una complicación que a veces se me presenta con las rúbricas es el que todas las dimensiones deben tener la misma escala o es factible que en alguna de ellas podamos tener unos niveles de desempeño distintos en cuanto a Se puntajes que refiere asignamos. a puntaje. Sí,
Sí. O sea, Sí, que en sí alguna se de las puede. dimensiones tengas 4 niveles, por decirlo así, y en otra que sea más básica, eventualmente puedas tener un 2. Lo que en el fondo se traduce en que Ah. hay distintos puntajes para cada dimensión. No Mm, sé si... Primero, sí, sí. Primero, no hay problema con establecer puntajes distintos. No hay problema con establecer puntajes como diferenciados, porque tal vez, no sé, cuando cumplen con la formalidad, no es lo mismo que logren la reflexión. Yo colocaría un puntaje diferenciado y eso se puede hacer, Canvas lo permite también. Entonces, con eso no hay, como le digo, ninguna dificultad. Lo que sí en Canvas no se puede es establecer como porcentajes. ¿Ya? Entonces, como porcentajes diferenciados, por ejemplo, el primer indicador, no sé, 10%, el segundo indicador, 20%. No, eso no lo permite Canvas, pero sí permite establecer los puntajes diferenciados. Entonces, claro, el primer indicador tal vez el puntaje máximo es 3 y el segundo indicador que es más importante va a ser 6. Eso se puede, ¿ya? Ahora, perdón, también se podría establecer eh, niveles distintos. No sé si ustedes recuerdan la rúbrica del elemental. Habían algunos indicadores que tenían 4 niveles de logro y habían otros que tenían 2 niveles de logro, porque eran como más sencillos. Ahora, eh, tal vez no es lo más como, eh, según la literatura, probablemente no es lo que más sugeriría, pero de todas maneras se puede realizar en la medida de que cumpla con con este requerimiento de que estén descritos los niveles de logro. Entonces, también se podría hacer esta diferencia de tal vez en uno establecer 4 niveles, en el segundo 2 niveles, pero insisto, para que cumpla con el requisito de esa rúbrica, con la descripción de cada uno de ellos. Profesor Alejandro. Ah, no, fue involuntario. Fue accidental, perdón, 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 muchas gracias. No hay problema, no hay problema. Entonces eso respecto de los instrumentos como en términos teóricos. Ahora, veamos cómo se pueden elaborar estos instrumentos en Canvas. Ustedes tienen que considerar que estos instrumentos se pueden generar en tareas, en exámenes, siempre, perdón, en tareas, en exámenes y en foro. En foros siempre que estén calificados. ¿De acuerdo? O sea, dentro de la configuración, cuando nosotros creamos un foro, está una opción de colocar que sea calificado. Si ustedes marcan esa opción, van a poder entonces incluir una rúbrica para realizar retroalimentación. Ahora, se le denomina rúbrica dentro de Canvas de manera genérica. Ustedes pueden crear dentro de ese espacio una escala de apreciación, una lista de cotejo o una rúbrica propiamente tal. ¿Sí? Es como solo en términos generales. Me voy a ir a mi aula de prueba. Aquí yo tengo creadas algunas herramientas. Voy a hacer el ejercicio en este caso con una tarea. Y si se fijan, acá yo abajito tengo la opción de crear rúbrica. ¿Sí? Ahí es donde la puedo crear. Voy a hacer clic acá. Y lo primero que me va a solicitar es que le coloque un nombre a la rúbrica. Esto es muy importante. Ya, porque si no, no voy a poder guardar la rúbrica, entonces de verdad es importante. Acá tengo la posibilidad de establecer el tipo de instrumento de evaluación, puede ser una escala, comentarios escritos. Yo voy a hacer una escala que es con la misma lógica que yo les había mostrado los ejemplos. El orden de clasificación va desde el más alto al más bajo, así me lo va a mostrar. Y yo quiero que sea, podría ser sin puntaje, pero en este caso yo quiero que tenga puntaje, puntuado. Va, perdón, ahí sí. ¿Ya? Tu. Ahora, el ejercicio que yo debo hacer es redactar criterio por criterio, o podría ser como línea por línea. Selecciono acá, escribo el nombre del criterio, que podría ser puntualidad, por ejemplo. La descripción del criterio, entrega la tarea de la fecha indicada. En este caso voy a hacer una lista de cotejo, entonces voy a eliminar, voy a colocar cumple, no cumple para que sea dicotómico. Y voy a
Aquí están los puntajes, también los puedo ajustar. Puedo colocar acá, por ejemplo, 1. Y aquí 0. Guardar criterio. Entonces aquí ya se guardó el primer criterio, pero no es de esta manera como lo van a ver los estudiantes, ¿ya? Para que nosotros podamos ver cómo lo van a visualizar los estudiantes, yo tengo que ir aquí a vista previa de la rúbrica, esta opción que está acá abajo. La selecciono y así es como van a ver los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces acá tengo el criterio, tengo una descripción más detallada del criterio y tengo la opción de cumple, no cumple asociado a los puntajes, 0, 1 punto. ¿Sí? Así es como se va a ver en este caso y sería una lista de cotejo, ¿de acuerdo? Voy a eliminar para que ahora hagamos una escala de apreciación. De nuevo, redactar nuevo criterio. Escribo el nombre que podría ser, no sé, formato. Voy a colocar cumple con todo lo solicitado, que podría ser tamaño de página, tipo de letra, uso de APA, no sé, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Acá le voy a colocar satisfactorio. Suficiente. Ah, aumenté sin querer. Insuficiente. No cumple y en este caso yo quiero solo 4 niveles, así que voy a eliminar el otro. Como es una escala de apreciación, entonces no requiere más explicación, guardar criterio. Ahora voy a la vista previa. Y así entonces es como los estudiantes lo van a visualizar, ¿sí? Acá está una descripción más detallada y están los distintos niveles. Se fijan que no están con descripción. Esto entonces sería una escala de apreciación, ¿ya? Voy a cerrar, voy a volver a eliminar, porque lo que quiero hacer ahora ya es una rúbrica. Voy a redactar el nuevo criterio. Aquí podría ser análisis. Analiza en profundidad, etcétera, ¿sí? También voy a cumplir con esta idea de tener solo 4 niveles en este caso para poder entonces establecer si es que se hizo mejor o peor el trabajo. Entonces voy a borrar 1 y de nuevo, satisfactorio, eh, suficiente, insuficiente, no cumple. Y aquí sí debo dar una descripción de la calificación. Entonces, analiza claramente, etcétera, ¿sí? Entonces acá lo mismo, ya voy a colocar cualquier cosa para no demorarnos más. Se entiende que ahí va una descripción adecuada, ¿sí? Esto es solo para el ejercicio, ¿ya? Los puntajes, ya listo. Guardo el criterio. Y ahora entonces voy a revisar la vista previa de la rúbrica y los estudiantes ya lo van a ver distinto. Se fijan que aquí ya está esta descripción por niveles. Y entonces ahí yo tendría una rúbrica que puedo utilizarla cuando revise específicamente a través de SpeedGrader, de la misma manera que nosotros revisamos, por ejemplo, sus trabajos dentro del curso elemental. Entonces, luego de que yo ya hice esta rúbrica y digo, sí, está bien, voy a crear rúbrica para que se guarde lo que yo he trabajado. Entonces voy a seleccionar acá el botoncito y me dice rúbrica guardada correctamente. Y aquí tengo la posibilidad de ver una vista previa de la rúbrica y si hay algo que yo quiera cambiar, puedo hacerlo en este botoncito de editar rúbrica, ¿sí? O puedo eliminarla, si es que la verdad es que no me pareció, ¿ya? Ahora,
así se ve en tarea. Veamos en este caso, vamos a volver a módulo. En el caso de examen, recordemos que el examen es una herramienta pensada para que los estudiantes respondan diversos tipos de preguntas. La tarea es más para que ellos entreguen un producto. Puede ser una investigación, puede ser un ensayo, puede ser un taller de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿sí? En cambio, el examen está pensado para que respondan distintos tipos de preguntas. Pueden ser selección múltiple, pueden ser verdadero y falso. Y esas preguntas podríamos decir, se revisan de manera automática, ¿sí? Porque uno coloca cuál es la respuesta correcta. Entonces eso es automático. Pero, ¿qué pasa si ustedes desarrollan o les piden a los estudiantes que respondan una pregunta de desarrollo? En ese caso, la plataforma entiende que ustedes tienen que revisar, ¿sí? Y en ese caso también, entonces, les permite que también generen una rúbrica. Acá abajo, entonces, tenemos la opción de crear rúbrica. ¿Ya? Para que, insisto, puedan entonces evaluar estas preguntas de desarrollo y les va a aparecer en SpeedGrader de la misma manera que en tarea. ¿Sí? Entonces aquí, insisto, ustedes podrían crear perfectamente una rúbrica pensando en la evaluación y retroalimentación de esas preguntas de desarrollo. Ahora, acá tenemos otra opción, que es encontrar rúbrica. ¿Qué pasa si es que ustedes ya generaron una rúbrica y que les parece que está bastante bien o que tal vez requiere unos ajustes menores para reutilizarla en otra evaluación? Bueno, ahí pueden ir a la opción de encontrar rúbrica y les aparece aquí las distintas aulas a las que ustedes están inscritos, ¿sí? Ustedes entenderán que yo estoy inscrita en muchas aulas. Y una vez que escojo el aula, también puedo buscar por nombre la rúbrica que quiero traer, ¿sí? La selecciono, por ejemplo, y selecciono agregar y aquí entonces me va a traer precisamente la rúbrica que yo tenía para ese espacio. Y ahí entonces yo puedo también volver a editar y todo aquello. O sea, siempre Canvas tiene un poco esta lógica de poder reutilizar los recursos, de no ir idealmente duplicando esfuerzos. Entonces, esta herramienta va en la misma línea. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, excelente. Eso entonces respecto de los instrumentos de evaluación. Ahora, vamos a ir al siguiente punto relacionado con la creación y Disculpe, gestión. Sí, profesor Vivian, Mauro, dígame. con lo que explicó usted, cuando yo uso una rúbrica anterior, ¿me copia todos los ítems o yo podría copiar algunos solamente? En este caso copia todos los ítems, pero usted los puede editar y elimina cada Y uno de los borrar. indicadores y no hay Perfecto. ningún problema. Gracias, muy amable. No hay de qué. El siguiente punto entonces es creación y gestión de los bancos de preguntas. Nosotros trabajamos en el curso elemental la creación de preguntas dentro de un examen, entonces asociados a un examen en particular. Pero ¿qué pasa si ustedes, no sé, tienen un tema X, no sé, historia de la historiografía, ¿ya? Y quiero generar una batería de preguntas que esté ahí, no asociada a un examen, sino tenerlas ahí como guardaditas y en caso de requerirlas para un examen puntual, entonces ¡pum!, las tomo. ¿Sí? Y quiero además que este banco de preguntas me sirva para distintos cursos, porque tal vez el tema se repite. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero hacer eso? Bueno, entonces tengo que ir a la opción precisamente de banco de preguntas. Ojo con esto y quiero que estén súper atentos porque se podrían confundir con banco de ítems. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá en el menú local, ¿dónde lo tengo? Hasta ayer estaba. Bueno, a veces aparece y a veces no. Estoy así un poco en shock. ¿Ya? Les juro que ayer aparecía cuando yo revisé para preparar esto. A veces aparece y a veces no. Podría aparecerles acá banco de ítems dentro de estas opciones del menú. ¿Ya? Si les aparece banco de ítems, esa no es la opción. Es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el examen clásico, ¿ya? Y examen clásico trabaja con banco de preguntas.
Banco de ítems funciona con los exámenes nuevos, que nos estamos recomendando su uso, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se equivocan, ¿qué ha pasado? Y profesores generan todo su material en banco de ítems, tampoco está la posibilidad de traspasarlo a banco de preguntas. Hay que empezarlo todo de nuevo, ¿sí? Por eso es tan importante. Si les aparece banco de ítems, esa no es la opción, ¿ya? Está ahí un poco fantasma, aparece y no aparece, pero bueno. En este caso no apareció, pero puede aparecer, ¿ya? Entonces, para que acceder a banco de preguntas, yo debo dirigirme a evaluaciones. Hago clic ahí y dentro de evaluaciones, no, pero espéreme, quiero hacer el ejercicio en mi curso de prueba. Estaba en el curso intermedio. Entonces voy a evaluaciones. Aquí me aparece banco de ítems. ¿Ves que a veces aparece? No aparece? Ya. Entonces voy a evaluaciones. Voy a los tres puntitos que están al lado de examen e ingreso a administrar banco de preguntas. Esa es la manera. Evaluaciones, los tres puntos al lado de examen y administrar banco de preguntas. ¿Ya? Entonces acá, bueno, yo he trabajado mucho con banco de preguntas, por eso tengo hartas opciones, pero a ustedes probablemente les va a aparecer vacío. ¿Sí? Entonces, para generar un banco de preguntas nuevo, selecciono agregar un banco de preguntas. Aquí tengo la opción. Le coloco un nombre, en este caso le voy a colocar la fecha, 25 de junio, y para guardarlo, ojo acá, deben hacer clic en su teclado con el botón Enter. Ahí se guarda, ¿sí? No hay un botón dentro de Canvas, es con el Enter, ¿ya? Y bueno, por supuesto, esto es como generar una cascarita. Todavía no tiene las preguntas, solo generé la cascarita. Acá está, por eso dice sin preguntas. Ahora, dentro de las opciones que nos va a arrojar es establecer si yo quiero que este banco de preguntas esté o no dentro de los favoritos, ¿sí? En este caso, por defecto lo establece como favorito, por eso tiene esta suerte de X, pero estos que están acá abajo, por ejemplo, que no tienen esa X, no son favoritos. ¿Para qué me sirve establecerlos como favoritos? Bueno, me sirve porque de esa manera lo voy a poder utilizar en otros cursos. ¿Sí? Entonces, si es un banco de preguntas que yo quiero que después me quede disponible para usarlo en un examen de otro curso, entonces debo dejarlo como favorito. Eso es muy importante. Y para yo ver cuáles son mis bancos favoritos, tengo la opción de acá abajito, ¿sí? Abajo de agregar un banco de preguntas, puedo ver precisamente mis bancos favoritos. Y acá me aparece, por ejemplo, aquí está 25 de junio porque yo lo establecí como un banco favorito y hay otros bancos que pertenecen a otros cursos, pero que los tengo aquí disponibles porque yo los definí favoritos, ¿sí? O sea, si yo voy, por ejemplo, al curso intermedio, me dirijo a evaluaciones, voy a banco de preguntas, me cambié de curso, ¿sí? Aquí se fijan que hay menos bancos de preguntas. Voy a ver bancos favoritos, también aparece. ¿Sí? Insisto, esa es una manera de tener este banco disponible en distintos cursos. Eso es lo importante. Ahora, si yo hago un cambio aquí, por ejemplo, se va a hacer un cambio en todos los cursos también. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Si yo genero una pregunta acá, también me va a aparecer acá. Es de manera transversal. Voy a regresar a los bancos de preguntas propiamente tal. Perdón. Ya. Luego tengo este lapicito, ¿sí? El botón de lapicito, pero en realidad solo sirve para editar el nombre del banco. Es todo lo que hace, ¿sí? Que en este caso yo no quiero editarlo. Y bueno, la X que como imaginarán es para eliminarlo. ¿Cómo yo agrego preguntas? Debo hacer clic en el nombre del banco de preguntas. Lo selecciono.
Y acá entonces ya tengo las opciones, por ejemplo, de agregar una pregunta. Y esto es el mismo espacio que se utiliza para crear preguntas dentro de un examen. Acá no hay ninguna novedad. Yo aquí le puedo colocar un nombre, puedo establecer el tipo de pregunta, en este caso preguntas de desarrollar, ¿sí? Eh, ¿Cuándo ocurrió cualquier cosa? ¿Sí? Y para que se guarde, debo establecer actualizar la pregunta. ¿Ya? Entonces, yo actualizo la pregunta y aquí entonces queda guardada la primera pregunta de mi banco. ¿Sí? Voy a agregar otra. Va a ser la pregunta 2, también pregunta de desarrollo. ¿Dónde ocurrió cualquier cosa? Actualizo la pregunta, se guarda la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, de esa manera muy sencilla es que yo voy a ir estableciendo la creación de preguntas. Aquí puedo mostrar los detalles de la pregunta. Esto sirve sobre todo cuando son preguntas de selección múltiple. Sí, porque las preguntas de selección múltiple se muestra como solo el inicio del enunciado. Entonces, si yo selecciono mostrar los detalles de la pregunta, ya se va a ver el resto de las opciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos Eh, entonces, acá tenemos editar los detalles del banco, que de nuevo la posibilidad de edición es solo el nombre, ¿sí? No es lo mismo que antes. Y acá está mover múltiples preguntas. Si yo selecciono mover múltiples preguntas, me va a arrojar la opción de mover estas preguntas a otro banco, ¿sí? Dentro del mismo curso. Si es que yo digo, bueno, en realidad esta pregunta no estaba para este tema, sino que era para otro tema, entonces, bueno, yo creo que voy a tener que moverla. Y en ese caso, tengo esa opción. Ahora, ojo, si ustedes escogen esta opción, esta pregunta se va a eliminar de este banco y se va a mover. No se va a copiar, se va a mover. Si ustedes lo que quieren es copiar y decir, bueno, en realidad podría estar en este tema y en este otro, tienen la opción acá. Mover, copiar la pregunta a otro banco de preguntas, la seleccionan, ¿sí? Aquí seleccionan al banco de preguntas que quieren copiar y deben seleccionar retener una copia en este banco de preguntas también. Entonces ahí se copia. De lo contrario, si ustedes no lo seleccionan, se mueve y se va. ¿Ya? Ojo con eso. Voy a cancelar porque no quiero mover nada. Y bueno, si no estuviese marcado como un banco favorito, aquí me arrojaría la posibilidad de marcarlo como tal. ¿Ya? Me indica, en el curso del intermedio. En el curso del intermedio me indica Leonel que no está disponible el banco de ítems como navegación. Entonces por eso no aparece, ¿ya? Era para ahí tenerlo claro. Eso respecto del banco de preguntas. Ahora, la pregunta, ¿cómo traslado las preguntas al examen? Me parece que eso era la pregunta, que justo se me... Las preguntas de exámenes anteriores al banco. Mm. La verdad es que no arroja esa opción. Ahí lo que habría que hacer es copiarla, como entre comillas a mano, porque yo al menos o leo, ya, ya, una opción que habría que ver con más detalle. Sí. ¿La puedes ver tú, Leo, mientras yo continúo con...? Ya. Profesor, vamos a dejar ahí pendiente la respuesta y mientras vamos a continuar y mi compañero Leonel ahí va a preparar esa respuesta. Ya, ahora, tenemos creado el banco de preguntas, pero ¿cómo traslado hacia exámenes ese banco de preguntas? ¿Cómo lo uso? Es el siguiente paso. Bueno, en este caso me voy a ir a módulos, voy a ingresar a un examen que yo ya tenía previamente creado, ¿de acuerdo? Ingreso a editar
No revisamos los pasos de creación porque, insisto, eso ya se trabajó en elemental. Me dirijo a preguntas y la opción a la que yo debo dirigirme es encontrar preguntas. ¿Sí? Entonces voy, selecciono, encontrar preguntas y acá tengo una lista con los distintos bancos de preguntas que están disponibles, tanto los bancos de preguntas del curso como los favoritos. Por eso es que yo aquí puedo trabajarlos, ¿de acuerdo? Los bancos de preguntas del curso y los favoritos me van a aparecer en este sector, ¿sí? Voy a escoger, por ejemplo, este banco de preguntas, 18 de enero, ¿ya? Y aquí yo voy a tener la posibilidad de trasladar todas las preguntas al examen, selecciono todo, por ejemplo, o si me arrepiento, elimino todo, y eso significa que elimino la selección, no es que elimine las preguntas, elimino la selección que había hecho previamente, y porque quiero seleccionar una a una, por ejemplo, ¿ya? Y para agregarlas, entonces selecciono agregar preguntas. Y aquí están. Se trasladaron entonces al examen las preguntas del banco que yo quería. Ahora, estas preguntas establecidas de esta manera implican que los y las estudiantes van a tener que responderlas sí o sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo un banco de preguntas de 5? Tengo 5 preguntas y yo en realidad quiero que respondan 2 al azar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo configuro esto? Bueno, voy a eliminar lo que había copiado previamente para hacer el ejercicio. Regreso a encontrar preguntas. Selecciono el banco. En este caso voy a seleccionar todas las preguntas. Y acá, en la parte de grupo, en vez de sin grupo, voy a colocar crear grupo. Acá me va a pedir un nombre al grupo, que es el grupo de preguntas. Grupo 1. Me va a preguntar me va a consultar cuántas preguntas quiero que responda el estudiante sí o sí. Yo tengo un banco de preguntas de 5 y quiero que respondan 2. Entonces selecciono 2. ¿Y cuántos puntos por pregunta? Bueno, 1. Crear grupo. ¿Ya? Y ahora voy a agregar las preguntas seleccionadas. Entonces, si se fijan, ya se ve distinto, porque es como que las preguntas estuvieran dentro de un gran grupo. Entonces acá lo que significa es que están las 5, pero que los estudiantes solo van a responder en este caso 2, que es una de las formas de utilizar precisamente los bancos. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, ya, sí, de estas quiero que sean al azar, pero yo quiero que algunas sí o sí las respondan. Bueno, para eso, entonces yo lo que tengo que hacer es crear preguntas como se generan siempre. ¿Sí? Por ejemplo, acá, nueva pregunta. Va a ser pregunta de desarrollar. eh, ¿Dónde pasó tal cosa? No sé. Actualizo la pregunta. Y acá entonces tenemos que estas van a ser al azar, pero esta que está solita va a ser obligatoria. ¿Sí? Así va a ir en este caso funcionando. Voy a crear una nueva pregunta, ¿sí? Con cualquier cosa para el siguiente ejercicio. Actualizo la pregunta. ¿Qué pasa si yo ya tengo creadas estas preguntas y me arrepiento? Y digo, no, en realidad debería ser otro grupo. De estas 2 preguntas, yo quiero que los estudiantes respondan una. Entonces, quiero hacer otro grupo. Bueno, voy a nuevo grupo de preguntas. Me va a pedir el nombre del grupo, cuántas preguntas van a tener que responder, en este caso una, un punto por pregunta, y creo el grupo. Y para agregar estas preguntas que estaban solitas al grupo, solo tengo que arrastrar tomo estos 8 puntitos, selecciono, arrastro y la suelto ahí. Selecciono, arrastro y la suelto ahí. Entonces ahora tenemos 2 grupos de preguntas, ¿sí? En el primero van a tener que seleccionar 2, o sea, van a tener que responder 2 al azar, y en el segundo una al azar. Y de esa manera entonces se va estructurando y configurando las distintas opciones utilizando banco de preguntas y también grupos. ¿Se entendió hasta este momento?
Es una herramienta interesante, yo la encuentro sumamente interesante y también práctica para ir reutilizando material, eh, porque el material, claro, siempre lo vamos actualizando, pero la base es más o menos la misma. Leonel, no sé si estás listo con la respuesta o voy con lo que sigue. Ya, Leonel está ahí haciendo pruebas en vivo con todo lo que sucede. Profesor Alejandro, tiene la manito levantada, por Bien, favor. sí, disculpa, es que no te quise interrumpir porque Sí, quedó claro. claro toda la parte que nos mostraste grupo, ahora hay que practicarlo y todo eso, pero traté de en paralelo iniciar una evaluación desde el curso que tengo ahora y me perdí al inicio cuando, disculpa quizás absurdo, al inicio de tú partiste desde evaluaciones No, para generar, para generar el examen siempre partimos ¿sí? desde módulos. Ah, Y en desde módulos módulos directos. creo un Ya, examen. Exactamente. Yo ya lo ya, tenía perfecto. previamente creado, por eso tal vez se vio un poco más rápido la transición. Pero ahí se crea un examen y después de crear el examen, entonces se puede acceder a todo lo demás. Ya, muy amable, gracias. No hay de qué. Entonces, eso respecto a banco de preguntas. Ahora vamos a volver al tercer punto, revisión entre pares. ¿Ya? La revisión entre pares alude a la posibilidad de que los estudiantes revisen y evalúen el trabajo de un compañero. ¿Sí? A eso se refiere con evaluación entre pares y es una posibilidad que existe dentro de tareas. ¿Ya? Eso es muy importante. Dentro de tareas, entonces, insisto, aquí son todas posibilidades, no es obligación que ustedes lo hagan, lo que es importante es que ustedes conozcan que se puede hacer. ¿Sí? Eso es lo relevante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora, que los estudiantes entonces puedan revisar el trabajo de alguno de sus compañeros. Para eso, yo voy a regresar a mi curso de prueba, voy a ir a módulos y me voy a dirigir a la tarea que, insisto, ya tenía previamente creada. Ingreso y voy a editar de esta tarea. Al momento de ver la configuración, ¿sí? Estos elementos nosotros también los trabajamos en el elemental, ¿sí? La cantidad de puntos, las distintas opciones de tipos de entrega, etcétera, etcétera, ¿sí? Los intentos, pero lo que nosotros vamos a trabajar ahora es esta parte, revisión entre pares, hacer que las revisiones por pares sean obligatorias. Si yo selecciono esta opción, me va a preguntar asignar revisiones por pares manualmente, es decir, que ustedes digan, bueno, Pedro va a revisarle a Juana y Juana le va a revisar a Luis y eso lo establecen ustedes manualmente, a eso hace referencia. O que las revisiones sean establecidas de manera automática. ¿De acuerdo? Eso significa que el mismo sistema va a asignar las revisiones de manera automática una vez que se cumpla el plazo, que aquí se va a establecer, y una vez que los estudiantes hayan entregado algo. ¿Sí? En la manera que ellos entregaron, ahí hacen entonces la asignación. Debo establecer cuántas revisiones por usuario, una por ejemplo, ¿sí? Y cuándo se van a tener que asignar estas revisiones. En este caso, la sugerencia es que siempre corresponda a la fecha de entrega. Sí, porque después de la fecha de entrega ya lógicamente se va a poder hacer la asignación automática, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la indicación. En este caso, yo lo voy a dejar como asignar revisión por pares manualmente y eso ahí ustedes lo pueden establecer en cualquier momento, no tienen que esperar una fecha, por eso no aparece eso dentro de la configuración, ¿ya? Y también puedo definir que las revisiones por los compañeros sean anónimas, que no sepan entonces entre quiénes se están evaluando, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo. Voy a guardar esta configuración y si se fijan, acá nos va a aparecer la opción de revisiones entre pares. Esta es una opción diferente. Esta opción no aparece a menos que ustedes configuren revisión entre pares. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, y de hecho a los mismos estudiantes también les va a aparecer cuando tengan asignado, ahí mismo les va a aparecer. ¿Ya? Voy a ingresar a revisiones entre pares.
Y acá entonces tengo a mis estudiantes de este curso. Y como es manual, yo puedo sencillamente ir, dar otra entrega para evaluar a, en este caso, Leonel, por ejemplo, hago clic acá. Y me va a arrojar una lista de los estudiantes del curso. Por supuesto, no puedo escoger al mismo Leonel. Se entiende que no, no tiene sentido. En este caso, le voy a colocar a Kissy. Y luego selecciono agregar. Entonces, así queda generado esta asignación. Es muy importante, si no, no se guarda. Deben seleccionar agregar. Y aquí, bueno, yo voy a tener la opción de recordar al usuario que tiene esta evaluación. Con esta campanita le va a llegar una notificación a su correo, o podrían eliminarte, si no, en realidad voy a hacer que evalúe a otra persona, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con Kissy. Bueno, Kissy yo, o sea, a ver, ya la había, ayer estuve trabajando en esto, entonces, claro, ya le aparecía a Leonel. Aquí asigno, busco a Leonel, agregar, y ahí queda agregado. Y cuando haya terminado entonces la asignación, selecciono entregar, ¿sí? El ideal es hacer esto solo una vez para que no haya confusión y tantos temas de cambio, ¿de acuerdo? Pero, insisto, así esto queda establecido y a los estudiantes les va a parecer que tienen que hacer la revisión, insisto, en el menú al ladito, igual como a nosotros nos apareció esta opción. ¿De acuerdo? Y ahí entonces van a poder hacer la revisión y todo aquello. Ahora, si ustedes agregan una rúbrica en esta tarea, también la podrían ocupar los estudiantes para evaluar, ¿ya? Lo que no se puede hacer es generar una rúbrica para que los estudiantes evalúen y otra rúbrica para que ustedes evalúen. Es solo una rúbrica. ¿Sí? Y ahí, bueno, ustedes pueden manejar que sean, por ejemplo, solo comentarios. Vimos que las rúbricas se podían generar sin puntaje, por ejemplo. O sea, esto puede tener un fin solamente formativo sin ningún problema. ¿Ya? Atención con eso. O sea, no, no es obligación que sea propiamente calificado. ¿Ya? Así que, insisto, es una opción sumamente interesante. Profesor Alejandro, está muteado. Así parece. Ahí sí, No, se muteó de nuevo, profesor. Lo escuché por un momento. Ahí ahí sí. sí, ahí sí, disculpe. Oye, aquí No hay quería problema. combinar una consulta, más bien un requerimiento de comentario sobre la base de la experiencia de ustedes en el contexto de una experiencia que yo hice este semestre que resultó muy divertida. Yo, en una de las tareas que les asigné al curso, les pedí también una evaluación entre pares, pero no sé si cometí el error, pero fue muy divertido porque en un principio, ya esto apunta a la consulta, es si es posible hacer anónimas las evaluaciones o son siempre conocidas, porque ocurrió que cuando les planteé la autoevaluación o la evaluación entre pares, siendo abierto, o sea, siendo conocidos a quienes estaban evaluando, ellos se evaluaban todos muy bien, puros 7. No obstante, como no lo habían hecho todos, aún les dije, ¿sabe qué? Esto está muy curioso, vamos a modificar la evaluación, vamos a volver a cero, no era con nota, pero va a ser anónimo, les dije. Y resulta que en ese caso las notas bajaron significativamente al nivel que fueron notas más bajas que las que yo había puesto, porque en el fondo la evaluación era, yo hacía una evaluación y ellos se evaluaban y después, en el fondo yo sacaba un promedio, por decirlo así, nota pares, nota profesor. Y lo que ocurrió fue que cuando se conocían quienes evaluaban, las notas eran más altas que las que yo ponía. Y cuando eran anónimas, las notas de ellos eran más bajas que las que yo ponía. Era Entonces, primero, más. eran más, y quiero decirlo bien, eran más objetivos en sus evaluaciones cuando lo hacían de manera anónima, Ujú. que cuando eventualmente existía la posibilidad de que supieran quiénes lo estaban evaluando. Entonces, Efectivamente. dos preguntas. Uno, si en términos prácticos, si la herramienta permite hacer las evaluaciones anónimas y segundo, si es que ustedes han visto algo de esta naturaleza en procesos de evaluación. Y sobre esa base, ¿qué es lo que Ujú, recomiendan? ujú. Em,
Yo personalmente no lo he visto como aplicado en Canvas. O sea, hemos preparado los materiales, pero no hemos hecho el análisis de los resultados. Pero de todas maneras yo sugeriría que fuera anónimo, porque tiende a ocurrir esto que usted comenta. Y efectivamente se pueden hacer anónimas. En la parte de configuración voy a ingresar de nuevo a la edición de la tarea. Acá está. En la parte de revisión entre pares está la opción de anonimato. Entonces, si yo la dejo sin marcar, los estudiantes van a conocer quiénes están evaluando, pero si lo coloco anónimo, ya se da lo que usted indicaba, que no sepan a quiénes están evaluando y por lo tanto entonces van a tener idealmente más objetividad al momento de realizar la evaluación. Entonces, sí está y esa es la opción, profesor. Muy interesante su experiencia. Y un aporte en ese sentido es que he revisado yo alguna literatura respecto del tipo de evaluación entre pares. Y lo que dice la evidencia, ¿cierto? Hasta lo que yo he leído, ¿cierto? Es que si tú construyes haces un trabajo y la rúbrica clara, muy precisa en lo que tú quieres evaluar, es bien difícil que los estudiantes no se evalúen correctamente. Eso es una cosa. Cuando el instrumento de evaluación que es muy claro, se tiende, ¿cierto?, a que la evaluación, como es conocida, van a saber quién evaluó, ¿cierto?, se tiende a aumentar, dado que la rúbrica misma no permite con claridad identificar cuál es el nivel de logro del compañero, ¿sí? Entonces, claro, como dice Vivi, ¿cierto?, hacen este tipo de evaluaciones entre pares, el ideal es que sea anónimo. No sé construir rúbricas que estén muy bien construidas, ¿ya? Porque además hay que tener que los estudiantes en general no trabajan con ese tipo de instrumentos, por lo tanto no los manejan en propiedad, ¿sí? Por eso también la recomendación del anonimato podría ser muy interesante. Y voy a aprovechar que estoy hablando para, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo, que quedan aquí. En este minuto ustedes debieran estar viendo, ¿cierto? Estoy yo en evaluaciones, en un curso que es de pruebas que yo hago, ¿cierto? Tengo ahí evaluaciones y me voy a ir a los 3 puntitos que decía Vivi, donde está la administración de bancos de preguntas. Y en la administración de bancos de preguntas, yo he ido construyendo preguntas en diferentes cursos, ¿sí? En todos los cursos que yo estoy inscrito, he ido construyendo preguntas de evaluaciones, pero lo he hecho, ¿cierto? Lo he hecho directo, ¿sí? Preguntas directas en una prueba, que van a salirle a todos los estudiantes, ¿ya? No en grupos de preguntas ni bancos de preguntas. Entonces, cuando yo hago pruebas, ¿cierto? Y no lo hago a través de bancos de preguntas, esas preguntas van quedando sueltas. Y si ustedes se fijan acá en los bancos de preguntas que yo tengo, ¿cierto? Tengo preguntas sin archivar. Y aquí tengo 98 preguntas sin archivar. Es decir, he construido 98, yo acá abajo tengo 4 más, pero aquí tengo 98 preguntas que he construido, ¿cierto? Y que no he asociado a ningún banco de preguntas. Entonces yo podría entrar aquí y cada una me ofrece, y como lo mostró Vivi, ¿cierto? Me ofrece la posibilidad de unirla a otro banco de preguntas, al que yo quiera. Entonces va a dejar de estar aquí y va a irse al banco que yo quiero que esté. Entonces, si yo he construido evaluaciones en un curso o en otro curso, porque me aparecen todas las evaluaciones que he hecho, ¿cierto? He construido evaluaciones en otro curso y no lo he hecho a través de bancos de preguntas, van a quedar en los bancos de preguntas en preguntas sin archivar. Y yo podría entonces archivarla y no tener que escribir de nuevo las preguntas, ¿sí? Esa es la opción que permite hacer este trabajo, ¿sí? Eso. Y una recomendación práctica pedagógica respecto de bancos de preguntas. Por ejemplo, si yo dicto la asignatura, voy a inventar, matemática, ¿cierto? Qué sé yo, cálculo, álgebra, lo que sea, ¿cierto? Yo podría generar bancos de preguntas con muchas preguntas,
pero por tópicos. Entonces voy a tener, por ejemplo, las preguntas de, qué sé yo, ecuaciones. Le voy a preguntas de límite, preguntas de derivadas. Y después cuando quiero construir una evaluación, puedo citar a esos bancos de preguntas para que me escoja, ¿cierto? Una cantidad específica de preguntas de ese banco, ¿ya? Y aquí asociar también, porque cuando nosotros construimos evaluaciones, voy a ir a una evaluación para mostrar rápidamente esto. Cuando nosotros construimos evaluaciones, fíjense ustedes que aquí abajo nosotros tenemos nuevos grupos de preguntas, ¿cierto? Y acá también yo puedo enlazar estos nuevos grupos de preguntas con un banco de preguntas. Y puedo tener un banco de preguntas que tenga 100 preguntas, ¿cierto? Pero yo creo que me escoja de ese banco de preguntas que voy a seleccionar en algún momento, que me escoja 5 y que le asigne un puntaje X. Y puedo decir entonces a qué banco lo quiero enlazar. Y me aparecen aquí todos los bancos que yo tengo. Tengo las preguntas sin archivar también. Si yo quisiera sacar de allí preguntas, ¿cierto? Lo podría hacer, pero como estoy diciendo que lo ideal es que yo las pueda poner por temas, ¿cierto? Entonces sea más fácil también después encontrar las preguntas que yo necesito. Si soy organizado, podría tener preguntas de, por ejemplo, álgebra básicas, álgebra medianas y álgebra complicadas. Y podría seleccionar las básicas, 2 de las medianas y una de las difíciles, por ejemplo. ¿Se fija? Y puedo entonces tener una organización para mantener mis bancos de preguntas con diferentes tipos de preguntas, con muchas preguntas que podría ir alimentando semestre a semestre, ¿cierto? Y finalmente voy a tener pruebas casi al cabo de un año, 2 años, ¿cierto? Voy a tener preguntas o pruebas, ¿cierto? Que van a tener preguntas distintas para todos los estudiantes. Entonces, la copia, obviamente, que se disminuye sustantivamente. Eso. ¿Dejo de compartir? Dejo de compartir. ¿Dónde está mi compartir aquí? Déjame cerrar esto. Ok. Sigue más. ¿Estamos listos? Ya. Perfecto. Bueno, entonces, no sé si les quedó alguna duda de lo que explicó Kisi o de lo que explicó Vivi. Lo importante acá es que nosotros vayamos pensando estas herramientas ya no desde el punto de vista solamente de que son herramientas, sino que desde el punto de vista de cómo puedo sacarles el máximo provecho pedagógico a esto que estamos revisando. ¿Se fija? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora con lo que acabo de explicar, ¿cierto? Me organizo y construyo estos bancos de preguntas, con todo lo que explicó Vivi, ¿cierto? La verdad es que puedo pedagógicamente ordenar las pruebas y supongamos, me enfermo yo, me enfermo, voy a poner la cosa más simple, me enfermo y falté 2 semanas. Entonces a lo mejor hay un tema en el cual no alcancé a revisar en profundidad, ¿cierto? Y tengo mis bancos de preguntas clasificados, ¿cierto? Por niveles de dificultad. A lo mejor ninguna pregunta del banco difícil porque no vi con profundidad todo el contenido. ¿Se fija? Entonces, puedo también manejar pedagógicamente esa situación. ¿Se fija? Entonces puede ser interesante. Lo otro que también y que hay que rescatar de la importancia que tienen algunas cosas que habló Kisi, ¿cierto? La ruta de aprendizaje para mantener informado al estudiante respecto de las evaluaciones que puede tener durante el semestre, también es tremendamente importante. Entonces, porque si no les avisamos o no está esa información disponible en plataformas, los estudiantes después nos dicen, pero es que, pucha, no tuvimos ningún aviso y se me pasó y se me olvidó y no entregué y se me pasó la tarea. Claro, nosotros ya adultos que hemos trabajado también profesionalmente, ¿cierto? Sabemos que los olvidos no son muy aceptables, ¿cierto? Pero los estudiantes todavía están en formación.
Entonces, y eso tenemos que tampoco nunca olvidarlo. Los estudiantes están en formación. Nosotros estamos todavía construyendo a ese futuro profesional, ¿cierto? En términos de responsabilidad, ¿cierto? De ética, súper importante, ¿no? Los que son más valóricos. Entonces, resulta interesante hacer estas mezclas, ¿cierto? De todos los elementos que nosotros estamos conociendo, pero aplicado hacia lo pedagógico. Eso, como cierre. Como no hay más preguntas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, sino para cerrar. Sí. Perfecto. Entonces, recordarles que hoy día en la tarde, de 3 a 4, tenemos sesión de consulta. Si usted tiene alguna, ha estado trabajando, ¿cierto? Y se le generó alguna duda, nos puede ir a preguntar esa duda específica en la sesión de consulta. Nosotros esperamos 15 minutos. Nos conectamos a las 3 de la tarde, esperamos 15 minutos y no llegó, así tipo estudiante. No llegó nadie, cerramos la sesión para no, porque tenemos muchas cosas que hacer todavía, estamos en proceso de acreditación y entregando informes y cosas por el estilo, así que tenemos cosas que hacer, ¿ya? Así que si no llega nadie dentro de esos 15 minutos, nosotros cerramos la sesión, ¿ya? Para que estén también ahí atentos a que, si quiero hacer consultas, a las 3 de la tarde vamos a estar nosotros conectados, ¿vale? Agradecerles a todos y todas que se hayan conectado, gracias también por sus preguntas, porque eso nos ayuda también a hacer más claras las explicaciones que estamos entregando, mostrarles la aplicación desde el diseño instruccional, ¿cierto? Que es lo importante, lo transversal en este curso, ¿cierto? Y que estén muy bien. Nos vemos mañana en la última sesión teórica y en la sesión de consulta de hoy día en la tarde, si es que alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Nuestra obligación estará. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós. Gracias.